Hola a todos, aquí Ulises Navarro y en el video de hoy vamos a hablar acerca de gobierno corporativo. ¿Por qué creo que gobierno corporativo se va a convertir en un gran negocio para el futuro, hablando de nosotros los asesores legales y contables? Nosotros ya tenemos tiempo implementando este tipo de proyectos de forma muy exitosa y ha sido una gran satisfacción y ha habido mucho trabajo. Y es que la realidad es que el 98% de las empresas en México son familiares. Entonces ocurre esto muy curioso, ¿no? Que en la industria mexicana, a diferencia de en otras industrias, ha sido una industria a lo mejor inclusive machista, ha sido una industria donde ha predominado el patriarcado y ha sido una industria en la cual iniciaba el proyecto una persona y esa persona era el mandamás de la empresa y crecía hasta un punto donde le daban sus posibilidades y a partir de esto quiere empezar a ceder el control de la empresa y quiere empezar a, digamos que a impregnar o empapar a sus propios hijos, a su esposa, a su familia en la misma empresa y empiezan a ocurrir estos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la filosofía del papá. ¿Por qué? Porque resulta que el papá es una persona que no quiere entregar el control para nada y que todo lo que él dice se debe de hacer y no hay concesiones, ¿no? Entonces vienen estos problemas, luego resulta que los hijos ya están más grandes, los hijos ya están casados, algunos están casados, algunos no, algunos ya van por su segunda familia y obviamente está el tema de las nueras, el tema de los yernos, de si dejas participar en la empresa a la familia o no, a la familia de cada uno o no, si el dueño de la empresa o la dueña de la empresa ya está casado por segunda ocasión y entonces vienen estos problemas, ¿no? Cuando una empresa empieza a querer crecer hoy en día ya no es lo mismo que hace 50 años, ni siquiera es lo mismo que hace 20 años. Entonces, la tasa de mortalidad de una empresa es aproximadamente como el 88%, el 90% de las empresas no sobreviven a la segunda generación. Y ahí pues, hay una estadística importante, ¿no? Hay una estadística que hay que tener en cuenta porque esto es originado y es ocasionado por algo. Hay un problema importante que hay que atacar. Hay un problema importante que hay que resolver. Entonces, si tú le preguntas a una persona de 50, 55, 60 años qué es lo que más le duele en la vida, es el no saber cómo lograr que su empresa permanezca en el tiempo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Y nosotros lo hemos llevado a cabo y lo hemos entendido que la mejor forma para lograr que la empresa permanezca en el tiempo es a través de la implementación de un proyecto de gobierno corporativo. ¿Qué es decir? ¿Qué es esto? Es la implementación de un proyecto el cual institucionalice y profesionalice la empresa, la profesionalice de adentro para afuera y de afuera para adentro, ¿no? Es esta integración, esta conformación de los protocolos familiares, del consejo de familia, es la debida separación de la asamblea de accionistas y del consejo de administración, es la implementación de los debidos contrapesos que hay y que debe haber en un consejo de administración, es decir, con los consejeros propietarios y con los consejeros independientes, y la debida conformación de sus comités y la aplicación de las buenas prácticas corporativas que son recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, como les digo, el 98% de las empresas en México son familiares, entonces resulta que la mayor parte de las empresas tienen este problema. Pero no solo ocurre esto en las empresas familiares, ya resulta que esto empieza a aplicarse y empieza a permear en otro tipo de circunstancias, como lo son las startups, las empresas que están buscando en algún momento esa inversión semilla o esa inversión ángel, ese inversionista ángel. Lo primero que se va a fijar es que la empresa esté institucionalizada y tenga institucionalizados sus procesos.
que estén debidamente redactadas esas cláusulas que garantizan la protección de accionistas minoritarios, ¿okay? La protección de minorías. La Ley General de Sociedades Mercantiles no prevé absolutamente nada de eso. Entonces, prácticamente si tú no tienes el 25% del control accionario y de la participación accionaria en una sociedad mercantil, en una SADCB, prácticamente no tienes derecho a nada. Entonces, por más que una persona llegue y quiera hacer una inversión en tu empresa y tú le ofrezcas el mejor trato del mundo, la persona no le va a hacer viable eso. ¿Por qué? Porque no le garantizas para nada ningún derecho, ¿no? Entonces, dentro de la implementación de estos proyectos implica el hacer una reforma de los estatutos y inclusive analizar cuál es el camino que va a tomar la empresa de cara al futuro, ¿no? Entonces hay empresas que inclusive quieren salir a buscar inversión y la figura más apropiada para esa empresa es la SAPI, ¿no? Entonces SAPI ya está regulada por otra ley, que es la Ley del Mercado de Valores, y la Ley del Mercado de Valores sí prevé ciertos mecanismos de control de protección de minorías y ciertos mecanismos donde ya se ve esta tendencia de tener que aplicar buenas prácticas corporativas de cara al futuro. Ya no se diga SAPIB y SAB, ¿no? Que SAB, inclusive las sociedades anónimas bursátiles, tienen la obligación de tener gobierno corporativo implementado, tienen la obligación de tener consejeros independientes en su consejo. Entonces tienen que entender muy bien esta parte de que no es lo mismo la asamblea de accionistas que el consejo de administración, ¿no? La Asamblea General de Accionistas tiene la obligación de establecer la misión, visión y valores de la empresa. ¿Qué es lo que quiere la empresa? ¿Para dónde quiere ir la empresa? ¿Qué es lo que busca la empresa de este proyecto, ¿no? La empresa quiere crecer, la empresa quiere mantener a la familia. Tenemos que entender primero qué quiere la empresa, y eso se establece en las juntas, en el órgano de la asamblea, ¿no? El consejo de administración es el que establece la estrategia para lograr lo que la asamblea quiere. Y muchas veces aquí en México no entienden que hay que separar esa parte. Es muy importante saber a qué capacidad estamos hablando. Entonces, hay veces que vemos el acta constitutiva de la empresa, y el acta constitutiva dice Asamblea General de Accionistas y es la familia y son los mismos, y vemos Consejo de Administración y es exactamente lo mismo. Entonces, desde ahí estamos conformando la empresa de manera incorrecta. Entonces, eso va a generar que no podamos atraer inversión. Va a generar que inclusive los bancos nos nieguen líneas de crédito, porque inclusive el banco ya se está fijando mucho en esta parte. Un banco se fija en que la asamblea de accionistas es el papá, el hijo, la esposa y el contador, porque está aparte la figura del comisario, ¿no? Que está en desuso totalmente, y que esta figura ha sido muy mal utilizada realmente. Entonces está el contador, y luego ves el consejo de administración exactamente lo mismo, pero va desde presidente del consejo, secretario, tesorero y vocales en el mismo orden, ¿no? Entonces eso de entrada está mal hecho. Entonces el gobierno corporativo lo que hace es garantizar que la empresa esté bien conformada, que empiece con el pie derecho, y que cuando quiera atraer inversión, quiera adquirir crédito, quiera crecer, lo haga por el camino correcto, genera esos contrapesos que se requieren para poder garantizar que la empresa no caiga en malas prácticas, ¿okay? Por ejemplo, si la empresa tiene un departamento interno contable, pero no tiene un área de auditoría interna, entonces esa área de auditoría tiene la obligación de vigilar a las demás áreas. ¿Y quién contrata al área de auditoría interna? Ese es el detalle, que no sea una persona que le deba el puesto, el auditor interno no le deba el puesto al director general, porque si le debes el puesto a alguna de las direcciones, pues no lo vas a revisar, ¿no? O sea, ¿qué le vas a decir si él te contrató? Entonces esas cuestiones son muy, muy, muy importantes para evitar fraudes internos, para evitar pues realmente malas prácticas. Entonces, posteriormente traes a auditoría externa a revisar auditoría interna, ¿no? Y esto realmente pareciera que es así como muy lógico, pero la mayoría de las empresas no lo aplican, no lo implementan. Entonces es importante entender cómo debe de funcionar, cuáles son las buenas prácticas corporativas. Si una persona participa en el consejo de administración o participa como consejero independiente, no puede ser al mismo tiempo prestador de servicios, está impedido, ¿no? O inclusive establecer en qué puntos se vale y en qué puntos no.
establecer en qué puntos esta persona se tiene que abstener, porque obviamente pues implica un conflicto de interés, ¿no? Entonces, esos proyectos son proyectos muy bonitos, son proyectos muy elaborados, duran bastante tiempo en implementarse, pero lo que vas a hacer es garantizar la permanencia de la empresa en el tiempo. Vas a garantizar que la empresa pueda pasar a la siguiente generación. ¿Cómo? A través de el plan de sucesión. Entonces tú tienes que realmente determinar cuál es el objetivo de la empresa, cuál es el objetivo que quieres buscar del gobierno corporativo, y con este objetivo, con este proyecto, vas a lograr ese objetivo, ¿no? Si lo que quieres es que, en este caso, la empresa pueda pasar la siguiente generación a los hijos, pues entonces ese plan de sucesión, eso es lo que va a lograr, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es diseñar de manera correcta la asamblea de accionistas, diseñar de manera correcta el consejo de administración, diseñar de manera correcta los comités en caso de que la empresa tenga la capacidad de diseñar comités. Hay veces que hay empresas más pequeñas que no tienen la necesidad de tener comités, pero hay empresas que sí lo requieren, ¿no? Que puede ser un comité de planeación y finanzas, comité de auditoría interna, comité de compensación y evaluación, comité de compliance, comité de tecnología e información, inclusive, ¿okay? O sea, hay comité de marketing, o sea, hay áreas que realmente lo justifica el hecho de que existan comités, ¿no? Entonces, yo les digo a todo mundo que es muy, muy importante que todos sepamos mucho de todas las áreas, porque si queremos ser asesores de negocios es importante que sepamos identificar cuáles son las áreas de oportunidad de una empresa, y no simplemente llegar y decir, oye, te ofrezco mi asesoría jurídica, te ofrezco mi asesoría fiscal, te ofrezco mi asesoría financiera, porque a fin de cuentas esa parte normalmente en el aspecto general ya está cubierto, pero no realmente lo que necesita una empresa, que es el garantizar la permanencia transgeneracional de la misma, ¿no? Entonces hay libros muy buenos que sirven para poder retroalimentarnos con estos temas. Un libro que me gusta mucho es Gobierno Corporativo en las Sociedades Mercantiles, de José María Manzanilla Galaviz. Es de la editorial de Thomson Reuters. Se los pongo aquí. Y realmente nosotros actualmente estamos participando de manera directa en muchos consejos de administración. En los consejos de administración donde estamos participando no prestamos asesoría de manera directa, ¿okay? ¿Por qué? Porque estamos impedidos para llevarlo a cabo. Entonces, una vez que ya estamos participando en el consejo de administración, debemos de ser responsables de qué es lo que prestamos y qué es lo que asesoramos. Si realmente vamos a ser asesores, pues definirlo de manera correcta. Si vamos a ser consejeros, definirlo de esa forma. Si vamos a prestar servicios, definirlo de esa forma, pero siempre y cuando no invada una esfera a la otra y implique un conflicto de interés, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quiero platicar por el día de hoy, de qué se trata el gobierno corporativo, qué es lo que nosotros estamos implementando, qué es lo que realmente le aporta de valor a una empresa, y el por qué creo que en el futuro el gobierno corporativo va a ser uno de los servicios más interesantes a prestar, ¿okay? Creo que el gobierno corporativo en el futuro va a ser uno de los servicios que más valor agregado va a aportar a las empresas. Va a ser un servicio que va a ser muy bien cobrado por su grado de especialización, y eso tiene un alto grado de distintividad, y que no todas las empresas lo tienen. Todas las empresas lo necesitan de cierta forma, a menor medida, a diferente medida, pero todas las empresas lo necesitan, y no todos los despachos tienen la capacidad de prestarlo. Entonces hay lugares muy buenos para poder capacitarte en esta área, y yo realmente les recomiendo que den una explorada y que realmente se metan a profundidad a ver de qué se trata este tema, porque creo que va a ser muy importante de cara al futuro. ¿Okay? Entonces eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, y pongan aquí en los comentarios de qué temas les gustaría que platicáramos en un futuro, y con todo gusto los analizaremos, los contestaremos y expondremos ese tema en particular para ustedes, ¿sale? Entonces, que tengan excelente día.